Hermanos, buenas tardes. El día de hoy, en el contexto pascual, estamos celebrando a un evangelista, a San Marcos. Sabemos que existen 4 evangelistas, de hecho por aquí están en la parte de los vitrales, que está Mateo, que está Lucas, que está Marcos y que está Juan. El evangelio de Juan se simboliza como un león, o el icono que lo caracteriza es un león, porque alude al león de la tribu de Judá, que es Jesucristo. El evangelio de Marcos forma parte de los evangelios sinópticos, que son 3, sin contar a Juan, Mateo, Lucas y Marcos. Se dice que de estos 3, el más antiguo es Marcos, y que Lucas y Mateo beben del evangelio de Marcos. Por eso en estos 3 evangelios hay situaciones muy parecidas, hay paralelos. Por eso estos 3 evangelios se les llama sinópticos, porque pareciera que van caminando a la par y van presentándose situaciones semejantes. Los evangelios sinópticos. Marcos es aquel escrito según una teoría del cual beben Lucas y Mateo. ¿Qué más podemos decir de Marcos? Que su nombre era Juan Marcos, que en un principio era discípulo de Pedro. Toda la tradición petrina la toma Marcos. Y este Juan Marcos lo que nos quiere decir, quiere que nosotros creamos, es que Jesús es el Hijo de Dios. El Evangelio de Marcos contiene 16 capítulos y es el más breve de los 4 evangelistas, mientras que Lucas cuenta con 24 y Mateo cuenta con 28. Marcos contiene solamente 16 capítulos, por lo tanto es el evangelio más breve. ¿A quién se dirige el evangelio de Marcos? Se dirige a la comunidad de Roma, a los romanos. Marcos pone en su primer capítulo el bautismo de Jesús, porque es en el bautismo de Jesús donde Dios le dice: la voz del Padre resuena y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Marcos quiere que creamos nosotros que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios. Reconocer en Jesús al Hijo de Dios prometido. Por eso, la primera lectura del día de hoy es tomada del apóstol San Pedro y tiene lógica, porque Marcos es discípulo de Pedro. Marcos acompañó y bebió de Pedro, de toda la tradición petrina, tanto así que Pedro lo llama hijo. Lo saluda mi hijo Marcos. Marcos, Juan Marcos, pues es compañero, discípulo de Pedro. Y en este escrito hay unas frases muy interesantes que sería bueno leer y releer porque tienen una riqueza enorme. Dice: Dios es enemigo de los soberbios y en cambio a los humildes les concede su gracia. En un corazón soberbio, en un corazón arrogante, no hay lugar para Dios. En cambio, en un corazón humilde, todo lo mueve hacia Dios. Por lo tanto, Pedro nos va a invitar a ser humildes, a de alguna manera cultivar este gran don de la humildad, para que no nos dejemos sorprender por nuestro enemigo, que es el diablo, que como un león rugiente anda buscando a quien devorar, que como un león rugiente anda buscando a quien hacerle daño. Nosotros, dice Pedro, los cristianos, tenemos que resistirle con las armas de Dios, es decir, con la humildad. Por eso
nosotros tenemos que aprender a padecer los sufrimientos por amor a Dios, sin arrogancia, sin soberbia, sin orgullo, para que el enemigo no nos atrape, para que el enemigo no nos devore. También va a decir que Dios es la fuente de todos los bienes y que nos llama a todos nosotros a participar de Él, a participar, a beber de esta fuente. Todos estamos llamados a participar en la comunidad que alaba a Dios. Por eso, en el Evangelio de hoy se narra el mandato misionero. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Es decir, hablen de Jesús a toda criatura, de que Jesús es el Hijo de Dios, de que en Él tenemos vida, de que murió por nosotros y que también resucitó por nosotros y que nos ha abierto el camino para llegar a Dios. Y también nos va a decir el Evangelio de Marcos que cuando nosotros hagamos la voluntad de Dios, Dios se va a encargar de ayudarnos en todo lo que necesitamos. Es decir, nos envía, vayan por todo el mundo, pero también nos da signos. A los que vayan en mi nombre, a los que me anuncien, los acompañarán grandes señales. Y aquí nos maneja algunas: hablarán lenguas nuevas, expulsarán demonios, tomarán serpientes en sus manos, y si beben algún veneno mortal, no les hará daño. También dice, impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Después de que el Señor Jesús dice estas palabras, dice que ascendió al cielo y que está sentado a la derecha de Dios. Que ellos, los testigos de estas palabras, que fueron por todo el mundo a predicar el Evangelio. Dios nos envía a predicar el Evangelio, pero también nos da la fortaleza para hacerlo. Dios no nos abandona. Dios siempre hace surgir desde dentro de la comunidad todos los dones, todos los bienes y a personas convencidas de su fe para guiar, para conducir y para impulsar el camino cristiano. Podemos decir, si San Marcos escribió este Evangelio por obra del Espíritu Santo para guiar a una comunidad, ¿nosotros qué estamos llamados a hacer? Y hermanos, nosotros estamos llamados en el contexto de la resurrección a creer. A creer. ¿Qué vamos a creer? Que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús me envía y que tengo su protección y que tengo su fuerza y que Él es mi refugio. El que anuncia va a anunciar a una persona como nosotros que anunciamos a Cristo. Pues hermanos, que así como los discípulos de Jesús fueron por todo el mundo, predicaron el Evangelio de Dios, así también nosotros prediquemos el Evangelio de Dios con nuestras propias actitudes. Hay un principio pastoral que dice: piensa global y actúa local. Si Dios me envía a predicar por todo el mundo, a predicar el Evangelio, pues debo de empezar a hablar de Dios desde lo más cercano, en mi persona, en mi familia, en mi comunidad y en nuestra sociedad. Es triste cuando en nuestras familias no hablamos de Dios, cuando en nuestras familias no tenemos la conciencia de Dios. Porque si la familia es la célula vital de nuestra sociedad, entonces pues hay un pequeño detalle, ¿verdad? A veces no hablamos de Dios porque nos da pena, no hablamos de Dios porque pues no es importante para nosotros. Pero el Señor Jesús nos invita a tomar el arado con nuestras propias manos y a ir forjando camino. Es decir, si no he hablado de Dios, pues nunca es tarde para empezar, nunca es tarde para hablar de Dios, hablarle de Dios a mis hijos, hablar de Dios entre los esposos, hablar de Dios como familia.
como familia, visitar los templos, los lugares donde de alguna manera se venera a Dios, poner en las manos de Dios a nuestros enfermos, orar por ellos. Si queremos anunciar el evangelio a toda criatura, empecemos por el prójimo. ¿Quién es el prójimo? El próximo, el más cercano. Así se lo pedimos al Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ICM